¿Alguna vez has sentido que dentro de ti hay una luz, una chispa de algo más grande, pero que fuerzas externas e internas parecen conspirar para apagarla? No estás solo. Esta sensación de conflicto interno es el corazón de una de las corrientes de pensamiento más misteriosas y profundas de la historia, el gnosticismo. Hoy vamos a explorar esta fascinante lucha entre nuestra luz interior y las fuerzas que, según los gnósticos, buscan controlarnos. Imagínate un mundo donde no todo es lo que parece, un universo creado no por un Dios benevolente, sino por una entidad imperfecta y arrogante, a la que los gnósticos llamaban el demiurgo. Este demiurgo, en su ignorancia, atrapó chispas de la verdadera luz divina dentro de la materia, creando así a la humanidad. Esa chispa divina dentro de ti es tu verdadero yo, tu espíritu. Es una partícula del pléroma, la plenitud divina, anhelando regresar a su origen, pero el camino de regreso no es fácil. El demiurgo y sus sirvientes, los arcontes, son como los guardianes de una prisión cósmica. Su objetivo es mantenernos atrapados en este mundo material, distraídos, ignorantes de nuestra verdadera naturaleza divina. ¿Cómo lo hacen? A través de las pasiones, los deseos materiales, los miedos, las dudas y las estructuras sociales que nos mantienen ocupados, persiguiendo sombras. Piensa en la presión por el éxito material, la obsesión por la apariencia, el miedo a no encajar. Desde la perspectiva gnóstica, todo esto son cadenas, distracciones diseñadas por los arcontes para que nunca mires hacia adentro y descubras la luz que llevas. La lucha, entonces, no es contra un enemigo externo con cuernos y tridente. La batalla más importante se libra en el campo de nuestra propia mente, en nuestra propia conciencia. Los arcontes no son necesariamente seres físicos, son más bien influencias, patrones de pensamiento negativos, sistemas de creencias limitantes que nos susurran al oído que somos meramente carne y hueso, destinados a nacer, sufrir y morir. Nos dicen que el placer material es el único objetivo y que el miedo es una guía prudente. Pero la chispa divina, el espíritu, sabe que hay algo más. Es esa voz interior que a veces te pregunta, ¿esto es todo lo que hay? Es esa sensación de asombro al contemplar las estrellas, ese anhelo de conexión profunda, de significado, de trascendencia. Esa es tu verdadera esencia llamándote, tratando de despertar del sueño material impuesto por el demiurgo. Entonces, ¿cómo ganamos esta lucha? La respuesta gnóstica es clara: a través de la gnosis. Gnosis no es simplemente conocimiento intelectual, como memorizar datos de un libro. Es un conocimiento revelador, una experiencia directa y personal de lo divino. Es el momento eureka en el que te das cuenta de tu verdadera identidad. Es despertar dentro del sueño. Para alcanzar la gnosis, los gnósticos proponían un camino de autoconocimiento y purificación. Implicaba cuestionar todo lo que nos habían enseñado, especialmente las doctrinas religiosas y sociales que nos mantenían obedientes y temerosos. Significaba observar nuestras propias mentes, identificar los patrones de pensamiento arcónticos, el egoísmo, la envidia, el miedo, y aprender a desidentificarnos de ellos. No se trata de suprimir estas emociones, sino de entender su origen y no permitir que controlen nuestras acciones. Piensa en ello como aprender a distinguir entre tu propia voz y el ruido de fondo. La voz de tu espíritu es tranquila, sabia y te guía hacia la libertad y el amor. El ruido de los arcontes es caótico, basado en el miedo y el deseo, y te mantiene encadenado. La práctica gnóstica es afinar el oído para escuchar esa voz interior. Este concepto de los arcontes es increíblemente moderno si lo pensamos. Hoy podríamos llamarlos condicionamientos sociales, algoritmos de redes sociales que explotan nuestras debilidades, publicidad que crea necesidades falsas o incluso nuestras propias neurosis y traumas no resueltos.
Todas estas son fuerzas que nos alejan de nuestro centro, de nuestra autenticidad, nos empujan a consumir, a competir, a compararnos, manteniéndonos en un estado constante de insatisfacción. La lucha gnóstica es, en esencia, la lucha por la soberanía personal. Es reclamar la autoridad sobre tu propia conciencia, es decir, no a las fuerzas que quieren definirte desde afuera y empezar a definirte desde adentro, desde esa chispa inmortal. Una de las herramientas más poderosas en esta lucha es la introspección, meditar, escribir un diario, pasar tiempo en la naturaleza, tener conversaciones profundas, cualquier cosa que te saque del piloto automático y te conecte con tu mundo interior. Es en ese silencio donde la gnosis puede florecer. Es cuando dejas de correr y empiezas a observar que puedes ver las rejas de la prisión y, lo más importante, darte cuenta de que la llave para abrirla siempre ha estado en tu bolsillo. Los textos gnósticos, como el Evangelio de Tomás o el Evangelio de María Magdalena, están llenos de enseñanzas que apuntan a este despertar interior. Jesús, en estos textos, no es tanto un Salvador que muere por nuestros pecados, sino un guía iluminado que viene a recordarnos quiénes somos. Él dice cosas como: el reino de Dios está dentro de ti y a tu alrededor, no en edificios de madera y piedra. Parte un trozo de madera y allí estoy. Levanta una piedra y me encontrarás. El mensaje es claro: lo divino no está en un lugar lejano, está aquí y ahora, esperando ser descubierto dentro de nosotros mismos. La lucha es constante. Cada día nos enfrentamos a la elección: ¿alimentamos a los arcontes o alimentamos nuestra chispa divina? ¿Nos dejamos llevar por el miedo y la distracción o elegimos la conciencia y el autoconocimiento? No es una batalla que se gana una vez y para siempre, sino una práctica diaria, un compromiso continuo con nuestra propia liberación. Es un camino valiente porque significa ir a contracorriente. Significa cuestionar las verdades aceptadas y a veces sentirse solo en esa búsqueda. Pero la recompensa, según los gnósticos, es la mayor que existe: la libertad de las cadenas de la ignorancia, la liberación del miedo a la muerte y el regreso gozoso a nuestra verdadera fuente, a la plenitud de la luz. Ahora vamos a sumergirnos en un tema profundo y para muchos controvertido: el gnosticismo. Pero no nos quedaremos solo en la teoría. Exploraremos historias reales, testimonios de personas que, tras un viaje por las sendas del pensamiento gnóstico, sintieron la necesidad de abandonarlo, describiendo su experiencia como un despertar de una profunda oscuridad. Acompáñenme en este viaje para escuchar sus voces y entender sus razones. Para empezar, es crucial entender qué es el gnosticismo, al menos en sus trazos más generales, ya que no es un sistema único. El gnosticismo es un conjunto de antiguas creencias que florecieron en los primeros siglos del cristianismo. Su idea central es la gnosis, un conocimiento secreto y revelado que, según ellos, es la única vía para la salvación. Los gnósticos, a menudo, ven el mundo material como una creación corrupta, una prisión para el espíritu divino que reside en nuestro interior. Este mundo no fue creado por un Dios bueno, sino por una entidad inferior, a menudo llamada el demiurgo. La salvación, entonces, no es un acto de fe, sino de liberación a través de este conocimiento esotérico, escapando de la materia para reunirse con la verdadera fuente divina. Esta visión dualista, donde el espíritu es bueno y la materia es mala, es fundamental para entender la mentalidad gnóstica y las consecuencias que puede tener en la vida de una persona. Ahora, pasemos a la primera historia, la de Marcos, un nombre que hemos cambiado para proteger su identidad. Marcos era un buscador espiritual desde muy joven. Se sentía insatisfecho con las religiones tradicionales, que le parecían superficiales. Cuando encontró un grupo gnóstico moderno, sintió que por fin había llegado a casa. Le prometieron las llaves del universo, secretos cósmicos y un poder interior que nunca había imaginado.
Durante años se dedicó en cuerpo y alma. Meditaba durante horas, estudiaba textos complejos y seguía rigurosas prácticas de purificación. Al principio se sentía eufórico, especial. Creía que formaba parte de una élite espiritual que poseía la verdad absoluta. Sin embargo, con el tiempo, una sombra comenzó a crecer en su interior. La doctrina que veía el mundo físico como una prisión empezó a afectarle profundamente. Dejó de disfrutar de las cosas simples de la vida, un paseo por la naturaleza, una buena comida, la compañía de amigos y familiares que no compartían sus creencias. Todo lo material era visto como una trampa del demiurgo. Su grupo le enseñaba a desconfiar de sus propios sentimientos y de su cuerpo, el amor, la familia, las ambiciones profesionales. Todo era una distracción del único objetivo real, escapar de este mundo corrupto. Marcos se aisló cada vez más. La comunidad que al principio parecía tan acogedora se volvió controladora. Se esperaba una obediencia ciega a los líderes, quienes supuestamente canalizaban la sabiduría superior. Cualquier duda o cuestionamiento era interpretado como una influencia de las fuerzas oscuras o como una falta de preparación espiritual. Marcos comenzó a sentirse atrapado en una jaula mental, mucho peor que la prisión material de la que intentaba escapar. La promesa de liberación se había convertido en una nueva forma de esclavitud. El punto de quiebre para Marcos llegó durante una conversación con su hermana. Ella, preocupada por su aislamiento y su constante negatividad, le dijo algo muy simple. Recuerdo cuando te reías, cuando disfrutabas de la vida. ¿Dónde está esa persona? No reconozco al hermano que tengo delante. Esas palabras resonaron en él como un trueno. Se dio cuenta de que el gnosticismo no le había traído la paz, sino una ansiedad constante y un profundo desprecio por sí mismo y por el mundo que le rodeaba. Empezó a cuestionar, si el espíritu es tan puro y divino, ¿por qué necesitaba odiar su propia humanidad para liberarlo? ¿No era su cuerpo, sus emociones y su conexión con otros también parte de la experiencia de estar vivo? Fue un proceso largo y doloroso, pero Marcos decidió abandonar el grupo. Tuvo que reaprender a vivir, a valorar lo tangible y a reconectar con las personas que había alejado. Hoy, Marcos describe su experiencia como haber salido de una secta. No niega que haya sabiduría en algunas ideas antiguas, pero advierte sobre el peligro de las doctrinas que predican el odio al mundo y a la propia vida, porque, según sus palabras, te roban la única vida que tienes con la promesa de otra que nadie puede garantizar. El punto de quiebre para Marcos llegó durante una conversación con su hermana. Ella, preocupada por su aislamiento y su constante negatividad, le dijo algo muy simple. Recuerdo cuando te reías, cuando disfrutabas de la vida. ¿Dónde está esa persona? No reconozco al hermano que tengo delante. Esas palabras resonaron en él como un trueno. Se dio cuenta de que el gnosticismo no le había traído la paz, sino una ansiedad constante y un profundo desprecio por sí mismo y por el mundo que le rodeaba. Empezó a cuestionar, si el espíritu es tan puro y divino, ¿por qué necesitaba odiar su propia humanidad para liberarlo? ¿No era su cuerpo, sus emociones y su conexión con otros también parte de la experiencia de estar vivo? Fue un proceso largo y doloroso, pero Marcos decidió abandonar el grupo. Tuvo que reaprender a vivir, a valorar lo tangible y a reconectar con las personas que había alejado. Hoy, Marcos describe su experiencia como haber salido de una secta. No niega que haya sabiduría en algunas ideas antiguas, pero advierte sobre el peligro de las doctrinas que predican el odio al mundo y a la propia vida, porque, según sus palabras, te roban la única vida que tienes con la promesa de otra que nadie puede garantizar. Otra historia impactante es la de Elena, una artista que se sintió atraída por la estética misteriosa y simbólica del gnosticismo. Para ella,
Las enseñanzas sobre la chispa divina atrapada en la materia eran una poderosa metáfora de la lucha del artista. Veía su creatividad como esa chispa divina intentando manifestarse a través del barro del mundo material. Durante un tiempo, esta visión inspiró su arte, llenándolo de simbolismo esotérico. Se unió a un círculo de estudios gnósticos y se sumergió en sus prácticas. Sin embargo, al igual que Marcos, Elena comenzó a experimentar los efectos negativos del dualismo radical. La enseñanza de que el cuerpo era una cárcel y las pasiones una trampa del demiurgo empezó a minar su creatividad en lugar de potenciarla. Ella me contó, el arte nace de la pasión, de la emoción, del desorden, de la belleza y la fealdad del mundo real. Pero el gnosticismo que yo practicaba me exigía trascender todo eso. Me decían que debía purificarme de mis emociones, que el deseo era un enemigo. ¿Cómo puede un artista crear sin deseo, sin pasión, sin una conexión profunda con el mundo sensible? Elena se encontró en una paradoja insostenible. Se sentía culpable por disfrutar de la belleza física, por sentir amor o incluso por la frustración creativa. Todo era una manifestación del mundo caído. Su arte se volvió estéril, frío, intelectual, despojado de la vida que antes lo caracterizaba. Se sentía desconectada de su propia fuente de inspiración, la experiencia humana en toda su complejidad. La doctrina que prometía liberarla la estaba ahogando creativamente. La liberación de Elena fue gradual. Empezó a leer filosofía y espiritualidades que abrazaban el mundo en lugar de rechazarlo. Descubrió poetas como Walt Whitman que cantaban al cuerpo y al alma como una unidad sagrada. Se dio cuenta de que la verdadera espiritualidad no podía consistir en amputar una parte de su ser. Un día, mientras caminaba por un mercado lleno de colores, olores y sonidos, tuvo una epifanía. Este caos, esta vida vibrante, no puede ser una equivocación. Esto es real, esto es hermoso, pensó. Decidió dejar el grupo y empezar un proceso de reencarnación, como ella lo llama. Volvió a pintar con pasión, a celebrar la sensualidad de los colores y las formas. Su arte floreció de nuevo, esta vez con una profundidad diferente, una que integraba lo espiritual y lo terrenal. Elena concluye, el gnosticismo me ofreció un escape del mundo, pero yo no quería escapar. Quería aprender a amarlo, a vivir plenamente en él. La verdadera liberación no es huir de la prisión, sino darte cuenta de que nunca estuviste en una. Estas historias, las de Marcos y Elena, no son ataques a la búsqueda espiritual de nadie, son advertencias sobre una senda particular que, para ellos, se convirtió en un laberinto oscuro. El problema no reside en cuestionar la realidad o buscar un significado más profundo. El peligro, según sus testimonios, surge cuando una ideología te enseña a odiar la vida, a despreciar tu cuerpo, a desconfiar de tus emociones y a aislarte de la humanidad. El dualismo extremo, que divide la realidad en un bien absoluto e inalcanzable y un mal inherente en todo lo que nos rodea, puede ser una receta para la infelicidad y el aislamiento. Te convierte en un exiliado en tu propio hogar, en tu propio cuerpo. El gnosticismo, con su promesa de conocimiento secreto y superioridad espiritual, puede ser muy seductor para aquellos que se sienten perdidos o especiales. Pero como hemos visto, este camino puede llevar a una devaluación de la vida humana, de las relaciones y de la belleza del mundo natural. En lugar de empoderar, puede generar culpa, miedo y un elitismo espiritual que te separa de los demás. La verdadera sabiduría quizás no esté en escapar del mundo, sino en encontrar lo sagrado dentro de él, en la conexión con los demás, en el amor, en la creatividad y en la aceptación de nuestra completa humanidad, con sus luces y sus sombras. Gracias por acompañarme en esta reflexión profunda. Las experiencias de Marcos y Elena nos invitan a ser críticos
y a valorar las filosofías que afirman la vida en lugar de negarla. Si este tema te ha parecido interesante, dale a me gusta, suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Nos encantaría leer tus pensamientos en los comentarios. ¿Conoces a alguien con una experiencia similar? ¿Qué opinas de esta visión del mundo? Hasta la próxima.